Mientras me hablaba veía familias de prósperos hacendados, de hermosas casas blancas con sus animales y sus granjas. Los más acaudalados cabalgaban por sus propiedades para ir de montería rodeados de perros que salían en tropel en busca de las presas. El coche traqueteaba y el doctor proseguía su perorata sobre los caminos. Antiguamente llegar a Londres desde Winchester podía tomar un par de días, y era menester hacer fonda a mitad de camino. Pero en los últimos 10 años han mejorado tanto los caminos que se han reducido a más de la mitad los trayectos. Recuerdo los baches por doquier que le provocaban a uno un fuerte dolor de posaderas y estropeaban las ballestas de los carros con mayor frecuencia. Los caminos son una prueba inefable de cómo va mejorando la vida en nuestra nación. Antes de que anochezca habremos llegado a Clapham. A mediodía hicimos un alto en el campo para almorzar, un poco de pan con mantequilla, algo de jamón, queso y vino. El médico prefería el vino a la cerveza pese a lo caro que le salía. Pagaba más por la media pipa de vino que encargaba al año, según me aseguraba, que por los devengos de impuestos al rey. Por aquella ruta no sólo se erigían grandes fincas, sino que además existían tierras que allí llaman comunes. Estas pertenecían al burgo, pero no se encontraban en tan buen estado de mantenimiento como las fincas privadas. Justo cuando el sol se ocultaba a nuestra espalda, tal y como predijo el doctor, llegamos a Clapham. Al detenernos, nos recibieron los criados, y a mí me condujeron a una casa aledaña donde hospedaban a las visitas y que disponía de todas las comodidades: su aguamanil, una cesta con ciruelas del huerto y una mullida cama. Al día siguiente desayunamos fuera de la casa y conocí a su familia, su señora y una de sus hijas con su marido, que estaban de visita. Amigo Martín, espero que te hayas levantado con apetito. En el campo tenemos la sana costumbre de hacer del desayuno nuestra comida principal. El desayuno consistía en salchichas, tiras de panceta y huevos fritos con pan y té. Después de las estrecheces por las que pasé en el pontón nada más llegar, nunca hacía el desprecio a un buen plato de comida caliente. El doctor me presentó como un famoso compositor español y amigo. Es costumbre muy británica que si a la mañana pasara algún vecino, se le invite a desayunar. Este fue nuestro caso. Llegaron un matrimonio y el cuñado de la mujer, que serían todos de unos 20 años como la hija del doctor, y se nos unieron al desayuno. Todos me preguntaban de qué parte de España provenía. De esa forma te preguntan por tus orígenes allí. Yo les conté que había heredado un solar en el norte, en San Sebastián, que éste lo había fundado mi bisabuelo cuando volvió de las Islas Filipinas tras servir en su juventud al rey, y que era músico y tocaba la guitarra. Me preguntaron qué me había traído por Inglaterra con los tiempos tan difíciles que corrían para ambas naciones. Yo le respondí a la manera inglesa, sin desatar ninguna pasión o sentimiento de enojo. Viajaba en un mercante de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, camino de las Indias, cuando por el camino recibí una cortés invitación por parte del vicealmirante Rodney de visitar este hermoso país. Me insistió tanto que no pude negarme a su hospitalidad, así que me temo que voy a pasar una agradable temporada acompañándoles por estas tierras tan generosas. Todos rieron ante mi ocurrencia tan británica como diplomática. Espero que esté siendo grata su estancia. Respondí con alabanzas a mi anfitrión que no me arrepentía en nada de haber acabado en Inglaterra, que había aprendido mucho y conocido a gente muy amable. La joven señora me contó que había visitado Lisboa con su familia de pequeña y escuchado recitales de guitarra, que le parecía un instrumento muy cálido y lleno de sentimiento. Lo español siempre está adornado con un aire de misterio y aventura. Creo que una gran cantidad de damas de este país van a disfrutar con sus recitales, señora Izpuru. Mi anfitrión añadió que iba a recibir la ayuda de la señora Willoughby para que siguiera componiendo música durante mi estancia en Gran Bretaña, lo cual celebraron todos. Poco después empezaron a comentar unos sucesos que habían acaecido en Londres el mes anterior. Un puñado de protestantes exaltados había causado disturbios por las calles. Atacaron los barrios de los inmigrantes irlandeses
e incluso asaltaron algunas embajadas de países católicos. Todos parecían muy conmocionados por aquello. El doctor Thorpe estaba indignado por los hechos y añadió que el pleno para aclarar responsabilidades de la epidemia en Winchester se había retrasado por ese motivo, que los manifestantes habían rodeado las dos cámaras de representantes y agredido a algún miembro de la Cámara de los Lores. Tras el desayuno partimos a pasar el día en Londres, aprovechando que era feriado y estaría todo muy animado. Todos pronosticaron que el día permanecería bastante despejado y brillante, y se despidieron de mí. En aquellos días, hace más de 50 años, todavía Clapham era un municipio a 1 hora de la ciudad. Entramos a Londres por un puente de madera que, como me comentó mi buen amigo, había construido recientemente. Las gentes en aquella ciudad aprovechaban lo mejor que sabía su tiempo de asueto. Se deleitaban en actividades al aire libre. En las afueras disponían de unas explanadas donde un número de participantes lanzaban por debajo de sus rodillas unas bolas que me parecieron de madera porque parecían macizas desde el coche, mientras otro se colocaba con un bastón con forma de garfio con el que la golpeaba, y cuando esto ocurría salían corriendo de un lado para otro. Hasta las mujeres lo practicaban con gran entusiasmo. De estas diversiones participaban todas las clases, aunque no todos se divertían con lo mismo. La gente más bajuna disfrutaba de contemplar en la calle peleas a puños de mujeres, sobre todo los hombres, que eran los que más las alentaban. En ocasiones se les desgarraban las vestiduras y veían más carne de la cuenta, o las señoritas se caían al suelo y mostraban sus vergüenzas al público. Como estará enterado vuestra excelencia, por aquellos días aún el vestuario de las damas no se completaba con bombachos o pares de bragas bajo las enaguas. Con lo que le cuento, hágase una idea tanto del espectáculo tan zafio y chabacano que era, como del jaez de los espectadores. Por el río Támesis también encontrabas algún buque de guerra atracado, y muchos disfrutaban de admirarlos desde la ribera, porque los ingleses tienen en muy alta estima a su marina. Nuestra primera parada fue frente a una torre que llamaban el Monumento, que al parecer erigieron tras un incendio de la ciudad. Supongo que vuestra excelencia lo conocerá de cuando estuvo en el exilio años atrás. Me encantó subir para disfrutar de un panorama de toda la ciudad y más allá. En el campo muchachos lanzaban al aire birlochas y volantines de vivos colores y flecos trepidantes, y los hacían danzar con desenfado, mientras grupos de burgueses se solazaban sobre la verde hierba a tomar aperitivos aprovechando el día tan brillante y fresco. Nathaniel no me acompañó a lo alto porque le agotaba subir los más de 300 peldaños de la torre. Por aquellos días, y hoy es incluso más patente, las naciones estaban animando esa comezón por la ciencia y el descubrimiento. Así que mi anfitrión me llevó a visitar una colección de animales disecados y otras extrañezas llamada el Holofusicón, que habían inaugurado hacía poco. Martín, estas son las criaturas más extrañas del presente y del pasado de la Tierra. Entramos por diferentes salas que exhibían en un sinnúmero de vitrinas todo tipo de conchas de moluscos, monos, aves e incluso un elefante de la India, todos ellos disecados. También fósiles de pequeños caracoles marinos que debieron de habitar el planeta hacía miles de años. Pero sin lugar a dudas, la pieza más maravillosa de todas era el cráneo milenario y garrafal de un cuasidragón de la China. Aparecía en el centro de una estancia con las fauces abiertas, mostrando unos dientes de un palmo de longitud y afilados como cuchillos, capaces de demediar a una vaca o a un caballo de un solo mordisco. Cada vez que contemplo estas criaturas, me postro ante la grandeza de Dios, que las puso a todas en la tierra para que las descubriéramos. Muy pronto no quedará ningún rincón donde no llegue la civilización, y todos los hombres del mundo serán bendecidos con la luz de la ciencia. Aquel médico estaba imbuido de optimismo y admiración por la civilización europea. Había leído a Rousseau, el cual yo no descubrí hasta un par de décadas después, pero mi amigo lo criticaba con denuedo. Decir que el hombre en su estado salvaje es más sublime que el que se encuentra en la civilización es un auténtico dislate.
De joven me uní a varias expediciones por las Indias Orientales y tuve la ocasión de conocer bastantes lugares en los que el ser humano se presenta en su estado primigenio, porque no han mantenido contacto con otros pueblos. Existían selvas tan recónditas que aún aquellas gentes se comían los unos a los otros y apenas usaban el fuego. Sus cabecillas abusaban del poder que les otorgaban los súbditos porque cuentan con leyes arbitrarias. Son pueblos donde gobierna la oscuridad y la superstición. No, Martín. Son los modales que se aprenden en sociedad los que logran domeñar los instintos más bajos del ser humano. De lo contrario, todo se vuelve confusión y desgobierno. Ciertamente, aquel relojero ginebrino debe de ser de esos que desde una celda, con unas resmas de papel y tinta, creen que pueden arreglar el mundo y hablan de las cosas que desconocen, suponiendo que en las selvas habitan personas civilizadas, pero sin haber pisado ninguna. Corren tiempos para gente de acción y para gente de reflexión, pero los primeros aventajan en mucho a los segundos. Los primeros están acostumbrados a las estrecheces y a deducir por medio de la experiencia, mientras que los segundos a la vana palabrería de sus cenáculos y a la frivolidad de sus concurrentes. Piensan que opinar cuanto deseen en los salones de té o leer a tal o a cual filósofo francés les confiere toda la verdad existente en exclusividad, y por oposición presuponen, sin validez empírica, que lo opuesto es cierto para el resto, por mucho que no opinen a ciegas o validen sus dictámenes con datos contrastables. Y toda esa vanidad, soberbia y desprecio a los demás proviene del mero hecho de no consultar los mismos autores que ellos. Te dicen cosas como «¿Es que vuestra merced no ha leído a Voltaire?» Gran mal sobrevendrá a los hombres que den crédito a tertulianos de esa índole. Cuando esto me contaba, nos dirigíamos a pie a Don Saltero, un lugar muy peculiar donde pensábamos almorzar de manera frugal, como acostumbran en las islas británicas. Por el camino encontramos los restos de los que debieron de ser los resultados de los altercados de los protestantes del mes anterior. Aún quedaban lugares sin reconstruir, incendiados o a medio incendiar. Si los que se encierran a especular desde su celda son perniciosos para la nación, más lo son los alborotadores. Mira, Martín, nunca hasta ahora los hombres habíamos vivido tan bien. Disfrutamos de adelantos y artilugios que ni siquiera soñaron nuestros antepasados. Pues es ahora cuando la gente más se molesta, porque eran raras las rebeliones cuando todos vivían en la miseria. Muy cierto es que los ricos son más ricos, pero también que los pobres pasan menos apuros. Yo recuerdo que antes morían muchos más niños en los partos que ahora, y pronto veremos erradicadas la viruela y muchas otras enfermedades. Esta ciudad ha crecido, y lo seguirá haciendo gracias a esos adelantos de la medicina, porque es mediante el fruto del trabajo como prosperan las naciones. Y para eso se necesita gente sana y bien alimentada. Sin salud ni vitalidad el progreso es imposible. Muchos amigos míos desprecian el progreso porque afirman que siempre aumenta más la población de los pobres que la de los ricos, y que esto causará tensiones en un futuro o grandes hambrunas hasta que se ajuste la población. Que de ahí provienen las revueltas. ¿Acaso desconocen que la ciencia todo lo puede? ¿Que es el resorte del que nos provee Dios para superar nuestros males y hacer un mundo mejor? No es así. No es la hambruna el origen de las revoluciones. No, señor, sino el deseo de los que no logran medrar por los medios establecidos o el de los mediocres de usufructuar las riquezas de los que sí lo consiguen o están apoltronados en el poder. Para esto los primeros se sirven de añagazas y disuaden al pueblo con utopías de igualdad y les comparan con aquellos que sí disfrutan de buena vida y así les envenenan con la envidia y les inoculan en los cándidos corazones la semilla del odio y el rencor para manejarles a su antojo y luego dejarles peor de lo que estaban cuando éstos consiguen sus propósitos. Las muchedumbres simplemente son ciegos guiados por ciegos sedientos de poder o tuertos a lo sumo porque sólo ven la realidad de un lado, mientras que del otro ojo la soterran. Es la arrogancia que les infiere su ignorancia lo que los guía en estas tropelías. Los menesterosos son y serán siempre igual de menesterosos o más tras una revolución,
porque sólo el trabajo bien encauzado en las artes mecánicas, la educación que hace florecer nuevas ideas y la acumulación del capital mediante el ahorro austero nos pueden encaminar hacia la libertad. Cuando pasamos cerca de un puente, el doctor me contó los grandes adelantos mecánicos que se iban a crear muy pronto. Leí en un Mercurio que planean construir un molino de trigo junto al río con un autómata propulsado al vapor que abaratará los costes de la harina haciéndola más asequible para todos. ¿No es maravilloso? Piensa, Martín, ¿cuánta gente dejará de pasar hambre gracias a este artilugio? Me sentí en aquella excursión muy convidado por mi amigo Nathaniel. Estuvimos comiendo unos panes con lonchas de jamón cocido, queso anaranjado y tomate. Nos pusieron también unas aceitunas que traían de algún modo desde Cádiz. El lugar estaba imbuido de un aire de aventura. Decían que aquel local lo había fundado un indiano que trajo lagartos y otros animales disecados y esqueletos de los que pude ver cuando estuve en la región de Caracas. ¿Qué tiempos fueron aquellos de los primeros exploradores? Los que se subían al barco con la incertidumbre de atravesar la mar océana sin una carta de navegación, tanteando los vientos dominantes según su intuición, con poco y mal instrumental y el solo acompañamiento de las estrellas. ¿Cuántos hombres sucumbieron de escorbuto y el beriberi para traernos tantas maravillas de los confines del mundo? Admiro enormemente a aquellos tenaces abuelos tuyos que abrieron el camino hacia China siguiendo la derrota del sol. Ojalá acabe pronto la guerra, Martín. Tengo un socio con el que quiero iniciar un negocio de importación de lana castellana para confeccionar ropa de señora. Más tarde o más temprano se reiniciará el comercio con la América del Norte, sea cual sea el resultado de esta contienda civil. Entonces volveremos a comerciar con toda normalidad con la otra orilla del Atlántico. Cuánto echo de menos a mi amigo ahora que evoco sus reflexiones en estas hojas. Con él pasé en pocos meses de paciente a ayudante y después a amigo. Ciertamente en mi deambular de un lado para otro siempre fue así. Todos quedaban muy relegados con mi desempeño, por lo que trataba una fuerte amistad con mis circundantes. ¿Quién era, pues, mi madre para llamarme chorroborro? ¿Y por qué me molestaba tanto, si yo sabía en el fondo que no era cierto? A veces no tiene tanta importancia el mensaje como el mensajero, por leve que sea la censura. Lo tuve más claro tras el viaje a Londres. Me quedaría en la hermosa Gran Bretaña, echaría raíces allí lo mismo que hizo Jocelyn en la provincia de Caracas, y renunciaría a mis derechos sobre el solar de Aizpuru, porque me querían en aquel país más y mejor que en mi propia casa. Anhelaba salir de la prisión cuanto antes para cortejar a mi amada Abigail de manera abierta y contar con un trabajo remunerado con el que mantener a una familia para poder pedir su mano y hablar con su tía o con su tío cascarrabias o con quien hiciera falta. Cómo ansiaba volver a encontrarme con Abigail para dejar claras mis intenciones hacia ella. Ojalá volvieran a pedirme recados para deslizarle una carta y expresarle mis más sinceros y puros sentimientos. Todas estas eran mis aspiraciones especulativas, porque allí me estaba abriendo un hueco gracias a mi desempeño y disfrutaba de una reputación y respeto como músico. A la tarde regresamos a la finca de Clapham con la idea de irnos temprano para madrugar en la Cámara de los Comunes, ya que se había requerido la presencia del doctor para las 7 de la mañana. Al día siguiente habían desplegado por toda la zona de Westminster un buen número de soldados por si surgieran nuevas protestas. Cuando entramos al Parlamento nos acercamos a una ordenanza al que tuvimos que presentarnos y que sería el que nos abriría el paso para cuando sus señorías llamaran al turno de su intervención. Este le preguntó al doctor que quién era yo y que si debía o no entrar. El doctor Thorpe le explicó que era un hidalgo español que trabajaba como su ayudante en el hospital. Me permitieron pasar y acompañarle con tal de que guardara silencio y me sentara junto a los que redactaban las actas públicas. El aire en aquel lugar era muy denso. El tamaño de la sala era tan diminuto como el coro de una iglesia. Puede que fuera esto lo que hacía exacerbar las emociones de sus señorías.
La luz polvorienta de la mañana se filtraba a través de las amplias cristaleras verticales con arcos de medio punto del fondo y bañaba las pelucas de los burgueses que se apegotonaban en las diferentes bancadas a derecha e izquierda. Los gestos y cuchicheos conferían al ambiente una sensación de amalgama de pasiones y sentimientos contrapuestos. En el fondo, sentado en una cátedra, presidía por aquellos días el insigne John Bercow, quien daba golpes con un bastón en la tarima y sacaba de sus entrañas un «mantengan el orden, caballeros», cuando todos hablaban a la vez o saltaban voces de protestas y murmullos. Al cabo de un rato de estar sentados en la sala, dieron paso al discurso del doctor Thorpe, quien se esmeró en explicar lo sucedido haciendo hincapié en cuáles habían sido las mejoras y acometidas para frenar la epidemia. Una vez explicado los pormenores de su trabajo, el presidente de la Cámara concedió la palabra a un miembro que se sentaba a la izquierda. Este se puso en pie y elaboró un discurso sobre el informe que había obtenido. He leído con gran interés los detalles de la situación y me parece que es un claro ejemplo del desgobierno rampante que afecta a las cárceles en este país. Los recursos son insuficientes, la gente entra en las prisiones y salen con enfermedades que después transmiten a la población civil, y esto provoca una gran mortandad y un freno para el desarrollo de nuestro país. El comercio se detiene, el gasto en las arcas públicas se dispara, las gentes no acuden a trabajar y el desencanto se apodera de los ciudadanos porque, como consecuencia de esta anarquía, escalan los precios de los productos básicos. Ya conocemos situaciones similares en la prisión de Newgate, no es necesario que las recuerde a sus señorías. En mi opinión, esto no es sino un caso más de incompetencia. ¿Qué tiene que decir al respecto, doctor Thorpe? Tal discurso, que se vio afectado en todo momento por interrupciones y murmullos, era un ataque directo a la gestión de Collingwood y por ende a mi futuro en Gran Bretaña, así que el doctor Thorpe salió en su defensa con las siguientes palabras. Señoría, desconozco los sucesos que acaba de detallar. Sin embargo, estoy al tanto de lo ocurrido en la Casa del Rey. Aquí, señorías, tengo un documento firmado por el representante de los prisioneros de guerra españoles, el capitán Núñez, mediante el cual se demuestra que la epidemia no surgió en nuestro suelo, sino que provenía de la tripulación del navío español de nombre Monarca. Una vez detectado el brote, el alto mando de la prisión puso todos los medios que tuvo en su mano para detener la epidemia, como ya les he detallado. Sin embargo, para cuando fuimos conocedores del estado en el que llegaron los prisioneros, con todos los medios científicos con los que contamos en la actualidad, ya algunos soldados habían sido infectados, y como estos se relacionan con los habitantes de Winchester, algunos vecinos se contagiaron también. Ya sabemos cómo el pueblo tiende a ponerse en la peor situación de todas por el mero hecho de desconocer el poder de la ciencia, pero francamente, la situación estuvo en todo momento bajo control. Los 4 o 5 habitantes que cayeron enfermos de la fiebre fueron aislados en el lazareto de St. Croix de inmediato para evitar la propagación de la enfermedad. De ahí que no hayamos tenido que lamentar ninguna víctima. ¿Acaso hay mejor prueba del desempeño de los servidores de Su Majestad en la prisión que la falta de víctimas en la población de Winchester? La gente empezó a murmurar en alto tras este discurso, y el presidente volvió a pedir orden en la sala, golpeando sobre la tarima al mismo tiempo que vociferaba con voz cansina. Entonces fue el turno de otro miembro que tenía en su mano una carta del capitán Perkins en la que explicaba cómo estaban proliferando las ratas debido a una mala práctica en los enterramientos y que el mal olor del cementerio se prodigaba por doquier. El miembro del Parlamento afirmaba, por tanto, que atribuir la epidemia a un navío español era una suposición errónea e insinuó que todo aquel episodio de las ratas apuntaba a que se trataba de peste, como se rumoreaba. Si se hubiera tratado de peste, otra habría sido nuestra suerte, porque no es posible detener a las ratas. Lo que vuestra señoría trae a colación es totalmente cierto. Los contratistas cavaban zanjas con tan poca profundidad que no les era difícil a las ratas acceder a los cadáveres. Tanto y más porque nuestro clima húmedo hacía deslizar en el barro los féretros y muchos quedaban al descubierto.
Nuevamente, las medidas que se tomaron fueron las adecuadas. Se obligó a los contratistas a verter cal viva sobre los cadáveres para evitar la putrefacción. Los pabellones fueron higienizados con trementina y vinagre para eliminar parásitos que pudieran hacer germinar alguna epidemia nueva, y toda la población reclusa acudió a lavarse al río y se acordó con los representantes de los países beligerantes que suministraran ropa nueva a sus compatriotas. Aquí dejo una lista del total de ropas que han sido facilitadas por el rey de España para los prisioneros de la casa del rey. Muchos parecían bastante complacidos con las palabras de Nathaniel, aunque, si me permite vuestra excelencia la digresión, tiempo después, en una tertulia en el casino de Bilbao, tuve la ocasión de comentar el suceso con un médico experto en epidemias que estuvo durante mucho tiempo residiendo en Panamá y me contó que aquello tenía visos de tratarse de peste pulmonar o tifus y que fueran las ratas las que produjeron la enfermedad. Según su opinión, cuando le describí los síntomas, estos eran muy similares a los de la peste pulmonar o el tifus, y ambas surgen de las ratas, solo que por aquellos días no era tan fácil dilucidar los orígenes de las fiebres como ahora por tantos adelantos de los que disfrutamos. Puede también que el médico negara que se tratara de alguna de estas enfermedades provocadas por las ratas, a sabiendas de que si reconocía que se trataba de la peste, esto perjudicaría al que tenía que dar el visto bueno para mi liberación. Según el médico de Bilbao, si el mal se mitigó no fue tan solo por las mejoras en la higiene, sino porque el clima se volvió más benigno y el efecto de la peste retrocede cuando aumenta la temperatura, que de haber irrumpido la epidemia en invierno no se habrían salvado los habitantes de Winchester de haber sufrido una epidemia descontrolada. En cualquier caso, solo tuvo que responder una pregunta más para salir airoso. Otro miembro del Parlamento sugirió que el gasto había sido excesivo, que se habían adquirido grandes cantidades de drogas en tiempos en los que hacen falta medios económicos para ganar una guerra, y todo esto por el mero hecho de salvar la vida a prisioneros enemigos. Señoría, mi visión es más alta y sublime. Todos estamos de acuerdo en la labor que están desempeñando los soldados de Su Majestad en mantener nuestro imperio y librarnos de enemigos y amenazas. Ojalá hubiera gastado todos esos recursos en nuestros soldados, pero estos no estaban allí, sino en el campo de batalla o en navíos en alta mar. ¿En qué se justifican estos gastos? Esa es su pregunta, y mi respuesta es la siguiente: en la ciencia. El poder haber probado una gran cantidad de drogas y medicinas que son caras hoy ha sido en provecho de nuestro país. Aquí, en este opúsculo, han quedado registrados todos los descubrimientos que pienso compartir con mis colegas de la Sociedad Médica de Londres para un mejor aprovechamiento de los avances en el tratamiento de fiebres que tantas vidas siegan en los navíos de Su Majestad. Ahora han quedado probados los beneficios de nuevas plantas medicinales que han salvado a un puñado de españoles a costa del erario público británico. Eso es cierto. No seré yo quien niegue lo evidente. Pero mañana los mismos descubrimientos salvarán las vidas de nuestros héroes. Todos asentían a sus palabras complacientemente, mientras de nuevo el presidente rogaba silencio y preguntaba a la sala si se iban a realizar más preguntas. Los que estaban sentados a la izquierda permanecían callados y quietos, mientras en la derecha seguían generándose murmullos que trataba de acallar en vano el honorable Berkhoff a golpe de bastón y llamadas al orden. Sin más preguntas, nos dejaron marchar. Cuando regresé de mi periplo por Londres, el grupo de mis amigos que también me había acogido me recibió con júbilo y haciéndome multitud de preguntas sobre cómo fue mi visita. Yo les detallaba todas aquellas cosas que me habían llamado la atención. De todas ellas, la que más sorprendió a todos fue lo de las peleas públicas de mujeres. La hembra inglesa debe de ser indómita, aseveraba Puch. A Aizgorri añadió: hembras brutas las tenemos también en el norte y levantan piedras y todo, que conozco yo a una que la llamaban la Sonsona por este motivo.